Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este, Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Como lo habíamos platicado anteriormente, vamos a dejar grabada esta plática en relación a COVID y su diagnóstico tanto en adultos como en niños. A mí me toca la parte de adultos y el diagnóstico general. Ya la doctora Valeria Gómez Toscano le va a tocar la parte de pediatría. Ahorita voy a empezar con la primera parte. Ok. En esta primera parte vamos a tocar el diagnóstico de COVID. Soy el doctor Manuel Alberto de Anda Gómez, soy pediatra, infectólogo pediatra. Estoy aquí en León, Guanajuato, y el día de hoy es 25 de junio del 2020. Yo pienso que es importante que volvamos a tocar este tema y sobre todo dejar planteados los puntos fundamentales del diagnóstico, sobre todo porque actualmente tenemos muchos casos, tanto en el país como en la comunidad aquí en León, Guanajuato, y es muy importante que nosotros como médicos y en general sepamos las bases del diagnóstico de COVID-19. Voy a pasar la que sigue. Bueno, algunas preguntas que vamos a plantear aquí, que vamos a tratar de contestar, es cuáles son los datos clínicos típicos para sospechar COVID-19, qué datos clínicos son de alta sospecha, cuáles datos clínicos son raros, qué estudios de laboratorio ayudan a sustentar el diagnóstico y cuáles son los estudios de gabinete de utilidad y qué datos aportan. Aquí nada más hacer mención a dos aspectos. Continuamente estamos aprendiendo de la enfermedad, entonces continuamente también hay cambios en las manifestaciones que podemos percibir de los diferentes casos de COVID-19 por un lado. Y por otro lado, que también será importante considerar algunos datos clínicos que son muy importantes para tomar en consideración, sobre todo para tener el cuidado de los pacientes y cuándo debemos de recomendar que sea trasladado a un hospital. Nada más para recordar, el virus, el SARS-CoV-2, es un tipo de coronavirus nuevo, pero está dentro de un grupo de virus que ya se conoce desde hace muchos años y que está bien definido su participación sobre todo en la patología humana a partir más o menos de 1965, como parte de los causantes del resfriado común. Actualmente, y sobre todo en este siglo, en el 2002 y en el 2012, hay unos nuevos virus que se han encontrado, que es el SARS y el MERS, que también pertenecen a este grupo de coronavirus. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es el que causa el COVID-19. Se llama 19 porque se descubrió en diciembre del 2019. Ya desde marzo del 2020 se declaró la pandemia, la cual sigue activa hasta el día de hoy. La que sigue, por favor. Eh, para recordar algunos aspectos básicos acerca de la enfermedad COVID-19, el periodo de incubación va de 2 a 14 días y lo más común de los síntomas es que tengan fiebre, tos seca, cansancio, disnea y dolor torácico, o sea, dolor en el pecho. Eh, Sobre todo el desarrollo de la disnea y dolor torácico ocurre en especial cuando empiezan a desarrollar complicación pulmonar. Entonces, tenerlo en consideración. Datos menos comunes son, por ejemplo, las mialgias, que son dolores en el cuerpo, el catarro,
la cefalea, que es dolor de cabeza, odinofagia o dolor de garganta, somnolencia, anosmia, que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Estos dos los he subrayado porque se ha visto como un dato con una asociación muy importante al COVID-19. Y cuando está presente, nos debe de hacer pensar muy fuertemente en esa posibilidad de diagnóstico. Más o menos 1 de cada 2 enfermos lo va a presentar, entonces es importante preguntar si existe ese dato. También hay hipoxia silenciosa, esto se refiere a que hay hipoxia sin que haya demasiada dificultad para respirar. Por eso siempre es importante, sobre todo si alguien está enfermo de COVID-19, que tenga a la mano algún oxímetro de pulso con el objeto de hacer una medición en casa de la hipoxia que eventualmente pudiera ocurrir. Síncope o miocarditis y trombosis venosa profunda también son otros datos que pueden estar presentes. Un dato que es muy común y que no lo he visto muy referido, pero que sí lo he sabido de algunos pacientes que son conocidos o amigos míos, es la sudoración. Tienen mucha sudoración, especialmente si toman algún medicamento para disminuir la temperatura. Sudan muchísimo. También existe una gran, no necesariamente tiene que haber ese antecedente de tomar medicamentos antitérmicos, sino que es muy común que lleguen a presentar sudoración. Como datos no tan comunes son las náuseas, el vómito, la diarrea, el exantema y el síndrome de Guillain-Barré. Obviamente las formas de presentación, como en prácticamente todas las enfermedades, son desde leves hasta graves. Y los factores de riesgo pueden determinar la forma de presentación. Y las complicaciones y la gravedad también pueden asociarse con los factores de riesgo. Algo que es muy importante tener en mente es que a la semana más o menos del inicio de los síntomas pueden desarrollar neumonía. Entonces, más o menos a partir de ese tiempo o alrededor de ese tiempo, sí es muy importante estar atentos a esa posibilidad. Es decir, no porque ya pasaron 4, 5, 6 días, ya podemos cantar victoria, sino que hay que estar muy atentos a esa posibilidad. ¿Cuáles son los datos de alarma en COVID-19? Pues básicamente son los 5 que ahí están enumerados, que es la disnea, o sea, la dificultad respiratoria, el cansancio, pero en especial con la sensación de falta de aire, también opresión o dolor en el pecho, somnolencia, es decir, la persona está somnolienta, también puede haber cierta obnubilación o desorientación o confusión. Y también la cianosis. La cianosis es la falta de oxigenación de la sangre que le da una coloración azulosa o morada, en especial alrededor de los labios o en los labios y también en las uñas. Entonces hay que estar atentos. Cualquiera de esos 5 datos de alarma generalmente se van a asociar con neumonía y muchos de ellos o todos ellos son manifestaciones de hipoxemia. Siempre es importante durante la valoración inicial de un paciente incluir, ver cómo está su estado mental, si hay taquipnea, es decir, si su respiración es rápida, sobre todo si es adulto, que sean más de 22 respiraciones por minuto y estar checando la presión arterial, es decir, sobre todo ver si hay hipotensión, que en este caso se definiría como una presión menor de 100
de la presión arterial sistólica. Cada uno de estos tres elementos vale un punto. Si tienen de 0 a 1 punto, el riesgo es bajo. Y si ya tienen 2 o 3 puntos, el riesgo es alto. Otro aspecto importante, sobre todo en relación a los factores de riesgo y para empezar a tomar decisiones, es la escala de News, que considera la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno arterial en el pulso, sobre todo se puede hacer con oximetría de pulso, y toma en consideración esa saturación si la persona no tiene o tiene poco. La tensión arterial sistémica, la frecuencia cardíaca y el nivel de conciencia. Y finalmente, la temperatura medida en centígrados. A través de esta escala, bueno, la propia escala da las pautas para suplementar a la persona ya con oxígeno. La recomendación que hace el Instituto Nacional de la Nutrición a través de su guía es que a partir de 92 o 93 por ciento de saturación por oximetría de pulso sin EPOC, es decir, sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya reciban suplementación con oxígeno para que la persona, eh, para, para empezar, no se va a sentir con falta de aire, se va a sentir mejor y mejora también el pronóstico. Por otro lado, si ya la persona tiene EPOC desde antes, puede tolerar menores saturaciones de oxígeno. Entre 84 y 85 recomienda esa guía que se les provea suplementación, oxígeno suplementario. Según la calificación se establece el riesgo clínico y la respuesta de cuidados que deberá darse. A continuación vamos a ver lo que viene siendo la escala de News. En esta escala es para evaluar el riesgo para curso severo de pacientes COVID-19 y valorar la hospitalización. Como ya veíamos anteriormente, ahí están los parámetros y en qué momento debería de utilizarse el oxígeno suplementario. Básicamente, si ustedes lo quieren revisar, déjenme ver si esto lo puedo mover un poco con el objeto de que sea más clara el cuadro. Entonces, este es cómo se mide la escala de News. Y a continuación vamos a ver esta misma escala cómo da, por un lado, las calificaciones de News que van de 0, 1 a 4 y posteriormente 3, 5 a 6 y 7. Y esto se refiere de ahí se va a derivar el riesgo clínico y cuál es la respuesta que debemos dar a ese riesgo. Por ejemplo, si tenemos una calificación News 2 de 0, el riesgo clínico es bajo y nada más hay que continuar con los cuidados de enfermería. Si en cualquier paciente ya tenemos una calificación de 3 en cualquier parámetro, debe de considerarse un riesgo clínico entre bajo y medio y ya debe de hacerse una respuesta con más cuidado en el piso o en el ala del hospital en donde esté. Y por ejemplo, si ya tenemos un paciente que en esa escala tiene una calificación de 7 o más, el riesgo clínico pues debe de considerarse ya alto y debe de verse que es posible, que muy posiblemente ya haya una respuesta que hay que utilizar de emergencia con el paciente. Y esto quiere decir que el equipo de respuesta rápida
debe estar capacitado para el manejo crítico, incluyendo el manejo de vía aérea. Es decir, es muy posible que ese paciente necesite ser ya ventilado, necesita ser intubado y ventilado de manera artificial. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, pues hay que tomar en consideración lo que continuamente se está presentando, sobre todo en las conferencias de COVID-19 que se dan todas las tardes por parte de la Secretaría de Salud. Están los factores de riesgo principales, que son la edad, sobre todo mayores de 60 años, pero hay quien toma desde los 50 años. Hay el sexo, es mayor el riesgo si es masculino que si es femenino. Y si tiene algunos otros factores, bueno, unas otras enfermedades asociadas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, si tiene sobrepeso y obesidad, si tiene neumopatía crónica o si tiene, por ejemplo, inmunosupresión, ya sea esta inmunosupresión que sea causada por alguna enfermedad o por algún medicamento. Estos pacientes, si tienen algunos factores de riesgo y sobre todo si ya tienen manifestaciones de complicación, deben de mantenerse, deben de seguirse con marcadores del pronóstico, que básicamente son los que ustedes pueden ver ahí, que son el dímero D, linfopenia, el dímero D, si es mayor de 1500 nanogramos por mililitro, es de mal, debe de considerarse un marcador de pronóstico grave. Si hay linfopenia menor de 800 por milímetro cúbico, si la tasa de filtración glomerular es menor de 35 mililitros por minuto, si la PCR es mayor de 15 miligramos por decilitro, si la velocidad de sedimentación globular está elevada según la edad y sexo de cada paciente, hay unas tablas específicas en ese sentido, y si no, el propio laboratorio ahí refiere cuáles son los valores de referencia. También la ferritina, mayor de 1000 microgramos por litro, es un marcador del pronóstico, y la hipoalbuminemia. Entonces, son algunos datos de laboratorio que también deben de estarse vigilando en un paciente con COVID-19, en especial si tiene factores de riesgo y datos clínicos de complicación. En cuanto al diagnóstico por laboratorio, bueno, primero hay que considerar el aspecto clínico, eso es fundamental. Yo creo que como en cualquier otra enfermedad, el aspecto clínico es básico, ¿verdad? Y de ahí parte el laboratorio. Si nosotros consideramos que alguien tiene, desde el punto de vista clínico o epidemiológico, la posibilidad de diagnóstico de COVID-19, podemos utilizar la PCR, que por sus siglas en inglés es la reacción encadenada de la polimerasa, que es un estudio que es muy sensible y que está hecha de tal manera que solamente detecta al causante de COVID-19, o sea, el SARS-CoV-2, y no detecta otros virus. Entonces, cuando un resultado es positivo, verdaderamente es real y verdadero ese resultado y estamos ante la presencia del virus SARS-CoV-2. Además, es altamente sensible, entonces podemos detectar que una persona verdaderamente tiene ese virus en sus vías respiratorias o en sus secreciones respiratorias. Ahora, un resultado negativo, de todos modos, no tiene el mismo valor del 100%, sino que puede haber dentro de esos resultados falsos negativos, y esto ocurre hasta en el 30% de los pacientes a los cuales se les realiza esa prueba de PCR. Entonces, hay que tomar en consideración eso, que un resultado
negativo no descarta totalmente la posibilidad del diagnóstico porque puede ser un falso negativo. Algo muy importante, lo que ya les decía hace un momento, que la clínica debe de guiar al laboratorio. Y no conviene estar a la pesquisa, ¿verdad? Como de ver quién sale positivo, quién no, sino que realmente debemos de dirigir hacia los que realmente pensamos que puedan tener COVID-19 o que por circunstancias epidemiológicas, por ejemplo, ser contacto, pudiéramos sospechar y que tenga algún beneficio el tener ese resultado, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo dura la excreción de SARS-CoV-2? Bueno, una persona positiva que tenga positiva su prueba de PCR puede serlo por 12 días en la nasofaringe y puede serlo positivo hasta 19 días en el esputo, o sea, en la secreción que viene bronquial, desde el inicio de los síntomas. Pero algo muy importante a considerar es que en los últimos días la posibilidad de contagio disminuye. Entonces, una persona al final de esa portación del virus es menos probable que vaya a contagiar a otras personas. De todos modos, una persona infectada o enferma o asintomática, pero sabemos que está infectada, debe de usar un cubrebocas de tela para contener sus secreciones respiratorias y evitar que vaya a infectar a otras personas. Ahora, en términos generales, se ha visto que a los 15 días de haber iniciado con síntomas de COVID-19, la prueba se va a tornar negativa y entonces ya no va a haber secreción de virus en sus secreciones respiratorias y por lo tanto ya no es infectante. Entonces, una persona en estas circunstancias pues ya puede llevar a cabo su vida normal. Sin embargo, es importante y no olvidar que una persona, si todavía tiene síntomas, si todavía tiene tos, puede ser todavía infectante, porque aunque tenga ya la cantidad de virus o la carga viral de sus vías respiratorias sea mucho más baja. Y siempre es conveniente, de todos modos, que use un cubrebocas si va a estar en contacto con otras personas para evitar que se infecten los sanos, ¿verdad? Ahora, si la PCR es negativa, como ya veíamos, que nos puede salir una prueba negativa, pero no sabemos en un 30% si esta negatividad es verdadera o falsa, y seguimos sospechando en forma importante COVID-19, es conveniente repetir la prueba en 72 horas. Y sobre todo, si hay disponibilidad, se puede hacer también una prueba de anticuerpos. Próximamente, según me han informado, ya va a estar disponible la prueba de anticuerpos. No es recomendable la prueba de anticuerpos que se hace en casa, o sea, la que es con tiras reactivas, porque la posibilidad de resultados positivos o negativos a los anticuerpos es muy alta. Entonces no son confiables. Entonces hay que esperar a que laboratorios bien instalados, ahora sí que con todas las de la ley, que tengan la prueba y que la realicen con todos los elementos de calidad para tener una prueba confiable, ¿verdad? Entonces, pronto vamos a tener prueba de anticuerpos y obviamente si una persona tiene síntomas de COVID-19, también hay que descartar que la persona pudiera tener alguna otra infección. Es común en los niños pequeños que tengamos infecciones respiratorias. Y la primera preocupación es COVID actualmente. Sin embargo, también hay que descartar eso. Muchas veces la propia evolución eh, y los datos epidemiológicos permiten descartar esa posibilidad. Cuando tengamos influenza, también hay que tomar esa posibilidad. Algo importante es que cuando venga la temporada de influenza nos vacunemos. Por favor,
hay que vacunarnos contra influenza. Para empezar, no vamos a padecer la enfermedad y por otro lado, tampoco va a haber confusión en el diagnóstico, ¿verdad? Es menos probable que sea influenza y si tenemos síntomas de COVID, pues seguramente será COVID. Entonces, ahora, los que tienen infección asintomática, es posible que también transmitan la infección, aunque tal vez sean menos infectantes que un enfermo con síntomas. Y esto tiene una explicación muy clara. En diferentes estudios se ha visto cómo los enfermos que son asintomáticos, su carga viral en las vías respiratorias es mucho más baja. Entonces, es menos posible que transmitan. Como sea, si existe la posibilidad de que alguien tenga una infección asintomática, deben de usar un cubrebocas para no contagiar a otros. Se ha visto que los enfermos con síntomas leves excretan durante menos tiempo virus, en promedio hasta el día 10 desde el inicio de los síntomas. Por otro lado, los pacientes con enfermedad grave, al 10º día de enfermedad, por lo común, siguen siendo positivos por PCR al virus. Entonces, aquí también se ve cómo, mientras la enfermedad es más leve o asintomática, es menos probable la transmisión y mientras es más grave y con más síntomas, va a tardar más la excreción viral. El diagnóstico de COVID-19 por serología, como ya les decía, pronto va a estar disponible. El SARS-CoV-2 genera anticuerpos específicos como cualquier otra infección. No habría por qué pensar que se va a comportar diferente. Van a producir también anticuerpos IgM y anticuerpos IgG. Lo único que no se sabe con claridad es cuánto tiempo van a durar esos anticuerpos y exactamente qué tan efectivos son para la inmunidad. Pero de que hay anticuerpos específicos en nuestro cuerpo una vez que nos infectamos, no hay duda. Siempre considerar que hay un periodo de ventana que va desde el inicio de la enfermedad, perdón, desde que nos contagiamos hasta que la persona forma anticuerpos. En ese periodo de tiempo, que pueden ser unos 4 o 5 días, no vamos a detectar ningún anticuerpo. Es decir, es lo que se llama periodo de ventana. Sin embargo, la persona ya tiene la infección. Es importante considerar que la serología da una sensibilidad muy alta y especificidad arriba de más o menos del 90%. Sobre todo están presentes los anticuerpos IgM, o sea, los tempranos, durante la primera semana, y los IgG, es decir, los tardíos, hasta los 14 días del inicio de la enfermedad van a estar presentes. Entonces, tomar en consideración esos aspectos. La PCR, o sea, la reacción en cadena de polimerasa, es mejor en los primeros 5 días de evolución, porque detecta directamente el material genético del virus, es decir, detecta directamente el virus. Y al combinar PCR y anticuerpos, aumenta mucho la sensibilidad del diagnóstico, alcanza hasta 98% más. Es decir, ya cuando tengamos anticuerpos, la posibilidad de poder detectar los casos pues, va a aumentar en forma muy, muy importante. Ahora, en cuanto al diagnóstico por imagen, bueno, cuando una persona, si en una persona se sospecha COVID-19 y además tiene disnea, dolor torácico, dolor de pecho, tos y fiebre, pues hay que tomarle una radiografía. Tiene la ventaja la radiografía que es accesible, es barata, fácil de tomar y es rápida. La única desventaja es que es poco sensible para detectar
cambios muy tempranos en la enfermedad. Entonces, de todos modos, sí es muy útil. Aquí vemos una radiografía al día 5, cómo existe un infiltrado basal bilateral, y cómo al día 10, cuando ya se está resolviendo la neumonía, por radiografía podemos ver cómo se está limpiando las bases de ambos pulmones. Aquí tenemos otra radiografía de COVID-19, donde hay una neumonía importante, bilateral, que afecta sobre todo los lóbulos medios o inferiores. Muy bien. Otro detalle importante, otro aspecto de gabinete que podemos utilizar es la tomografía axial computarizada de tórax, la TAC de tórax, la cual es más sensible para cambios tempranos, aunque la accesibilidad de realizar este estudio pues es menor porque se necesita tener el aparato del tomógrafo. Sin embargo, es más sensible, sobre todo para detectar los infiltrados y consolidaciones que pueden ser bilaterales en los lóbulos inferiores y pueden verse de diferente severidad, que se han determinado como leves, menores de 20%, moderados de 20 a 50% o graves mayores del 50%. Aquí en la fotografía podemos ver cómo se detecta las imágenes de vidrio despulido en las tomografías en ambos pulmones. Y por supuesto que con base en esta imagen, pues podríamos anticipar que este caso tiene un infiltrado o una gravedad leve, ¿verdad? Porque es menos del 20%, así a grosso modo. Las categorías es que podemos detectar con la TAC es que al inicio el patrón es de vidrio despulido, como puede verse en esta tomografía. Al progresar la afectación pulmonar es de tipo empedrado, y la enfermedad avanzada, en la enfermedad avanzada hay consolidación y obviamente va a haber una mayor extensión de la infección, de la afectación pulmonar. Muy bien, la que sigue. Muy bien. En cuanto al ultrasonido de tórax, bueno, esta se puede realizar en el punto de atención, es la ventaja que tiene el ultrasonido. Es decir, se puede llevar a la cama del enfermo el ultrasonido en una terapia intensiva. La desventaja es que siempre se requiere un operador y tener el ultrasonido, pero sobre todo alguien que sepa manejarlo adecuadamente, y sobre todo también un radiólogo que nos ayude en la interpretación. Los hallazgos más importantes son engrosamiento pleural, las líneas B, las consolidaciones, y las líneas A vuelven a aparecer una vez que existe recuperación de la neumonía. En la siguiente diapositiva ustedes pueden observar cómo, déjenme cambiar un poquito para acá. Aquí podemos ver cómo las líneas B son artefactos que tienen la forma de una cola de cometa, y cómo nacen de la línea pleural y de la línea pleural, y cómo se extienden a través del tejido pulmonar. Son líneas que son bien definidas, de tipo rayo láser, o sea que son rectos, son hiperecoicos y son largos, generalmente no se difuminan, y borran generalmente las líneas A. Y también algo importante es que se mueven con la respiración, eso ayuda a identificarlos. Aquí vemos en esta otra imagen cómo existen las líneas A en un pulmón normal. Estas líneas A se pierden cuando hay líneas B.
que indican sobre todo patología. Aquí en esta imagen también se puede ver cómo va evolucionando, por ejemplo, desde un pulmón normal a un pulmón que tiene una edema intersticial o un infiltrado intersticial, eh, por ejemplo, leve o moderado, cuando hay infección, cuando hay una neumonía, por ejemplo, y cuando puede haber, va evolucionando hasta un pulmón blanco, cuando hay un edema o un infiltrado intersticial severo, y hay edema también alveolar, se puede ver esta imagen blanca, y cómo cuando se consolida, por ejemplo, cuando hay una imagen de consolidación con una neumonía que ya está consolidada, cómo puede verse el pulmón, la imagen gris, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los aspectos que nos puede, que nos puede facilitar la observación, la ecocardiografía pulmonar, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a dejar de compartirles esta imagen. Y ya nada más para despedirme, muchas gracias. Voy a ponerme de acuerdo con la doctora Valeria Gómez Toscano para la parte que hace falta del diagnóstico de COVID de niños, ya sea para enviarlo junto con este o en forma separada, pero lo prometido es deuda. Me da mucho gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir la última diapositiva con el objeto de que ustedes en determinado momento también tengan la posibilidad de comunicarse conmigo, sobre todo porque esto no es en grupo o en vivo. Entonces, ahí en esta diapositiva está mi correo electrónico. También tengo un canal de YouTube que se llama La Verdad y también estoy en Facebook. Me pueden encontrar como Manuel de Anda Gómez. Y en ese mismo Facebook pueden encontrarme en el Messenger. Y con mucho gusto, si ustedes me envían alguna duda o alguna pregunta, o les puedo servir en algo, con mucho gusto, ¿eh? Hasta luego. Ya. Hola, buen día, ¿qué tal? Soy la doctora Valeria Gómez Toscano, soy infectólogo pediatra, trabajo en la UMAE 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de León, Guanajuato. Pues el día de hoy vamos a ver algunos aspectos puntuales en relación al diagnóstico de la infección por COVID-19 en los niños por el SARS-CoV-2 que nos aqueja el día de hoy. Si gustan pasar la presentación, de favor. ¿Sí la estás viendo? Sí, Okay. sí. Ok, entonces, la que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, esta enfermedad, que así se le conoce como COVID-19, es producida, ya todos sabemos, por el coronavirus nuevo, descrito precisamente hacia finales de 2019, principios de 2020, este SARS-CoV-2, que apareció pues en China, donde en realidad se ha considerado una enfermedad poco frecuente y poco letal en los niños, pero que aún así, pues obviamente nos aqueja a esta población infantil, donde la gran mayoría de los niños se han referido como asintomáticos, pero pueden ser los portadores de la enfermedad en una forma importante y como ya comenté previamente, pues afortunadamente en los niños se ha descrito como enfermedad leve la gran mayoría de los casos o asintomáticos y menos frecuentemente como enfermedad severa. En estos primeros reportes ustedes ven cómo los casos fatales pues se reportaban en 0%. Digo, hoy por hoy sabemos otra situación, otras cifras donde sí desafortunadamente los niños también pueden llegar a tener enfermedad grave e inclusive mortal, pero pues es poco frecuente. Aún así como pediatras pues debemos estar alertas ante esta población y esta enfermedad porque lo podemos tener. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Cuáles son los datos clínicos para sospechar de COVID-19?
Bueno, sabemos ya de antemano la definición operacional que se ha escrito tradicionalmente, donde tenemos 2 de 3, que incluyen fiebre, tos y cefalea o irritabilidad en menores de 5 años, con uno de los siguientes datos, ya sea disnea, mialgias, artralgias, orinofagia, rinorrea, conjuntivitis o hasta dolor torácico. Y bueno, pues esto reúne la definición operacional de un caso sospechoso. Un caso confirmado es aquel que tiene PCR positiva para SARS-CoV-2. La que sigue, de favor. Entonces, en la literatura, pues obviamente los primeros reportes de la literatura demostraban que los niños presentaban enfermedad pues más leve en relación a los adultos, pero presentaban un mejor pronóstico. Esas eran las conclusiones iniciales y bueno, son las conclusiones que se siguen dando hoy por hoy, aunque desafortunadamente pues ya cada vez más hay evidencia de casos graves e inclusive mortales, como ya lo hemos comentado. La que sigue, por favor. Sabemos que pues obviamente hoy por hoy pues ha afectado pues a la población mundial, pero pues los casos en los niños siguen siendo los menos frecuentes. Obviamente estas eran los papers iniciales donde, por ejemplo, hacia marzo mostraban que los casos de los niños ocurrían en máximo el 5% de los casos diagnosticados. Ese porcentaje pues ha sido muy similar al día de hoy. Sin embargo, pues obviamente las cifras pues van aumentando, pues por obvias razones, porque las cifras han aumentado a nivel global. Entonces las cifras totales pues también han aumentado en los niños, pero desafortunadamente pues también cada vez más se reportan casos graves en niños y casos letales. La que sigue, por favor. Entonces, las caracterizaciones que se estaban dando de forma inicial en los niños se consideraban como factores de riesgo, menor edad, alguna enfermedad pulmonar de base o inmunocompromiso, llámese diabetes tipo 1, llámese falla renal crónica, llámese pacientes hemato-oncológicos, llámese pacientes con inmunodeficiencias primarias o aquellos que reciben pues algún tratamiento inmunosupresor de base. Entonces, todos estos pacientes se han considerado de forma tradicional como mayor riesgo pues para presentar la enfermedad, no solamente esta, obviamente cualquier otra enfermedad infecciosa. Entonces, son los grupos que nos deben preocupar más, hacia los cuales debemos mantener pues mayor índice de sospecha en este grupo de pacientes. Asimismo, también se ha descrito coinfección. Vean ustedes cómo hasta en 2/3 partes de las ocasiones se ha descrito esto. Llámese virus o virus-bacteria. Yo lo que les puedo comentar, en algún caso ya me tocó la coinfección de SARS-CoV-2 con neumococo en un paciente cardiópata. Entonces, este es otro de los grupos poblacionales sobre los que hay que mantener alto índice de sospecha. Obviamente, máxime cuando el paciente no ha presentado una buena respuesta. Por ejemplo, este paciente que específicamente les había platicado, este paciente inicialmente se manejó como falla cardíaca, pero llamaba la atención la persistencia de necesidad de aminas, y obviamente el incremento en los parámetros de ventilación a pesar del manejo diurético. Entonces, pues obviamente existía la fuerte sospecha de sobreinfección y curiosamente pues este paciente no había presentado fiebre, entonces, pero sí se le documentaron estos otros datos. Entonces sí hay que estar alertas aun cuando tengamos un paciente no febril, porque eso también es importante. Solamente casi la mitad de los pacientes pediátricos llegan a presentar fiebre, ni siquiera es un alto porcentaje. Entonces sí hay que considerarlo fuertemente cuando tengamos mala evolución o tengamos otra clínica, como ya lo vamos a analizar más adelante. Entonces, se ha considerado también el rol importante de los niños en la transmisión viral comunitaria. Esto es, pues, al ser prácticamente asintomáticos, la gran mayoría de ellos, o con síntomas leves, pues, obviamente, son fuertemente transmisores porque, pues, la gente en realidad, pues, no se da cuenta de que tiene la infección como tal, el niño. La que sigue, por favor. Entonces, viendo la literatura desde los inicios en China, los primeros casos descritos, por ejemplo, aquí hicieron un análisis de las manifestaciones clínicas que presentaban 36 niños enfermos por SARS-CoV-2, que presentaban la enfermedad de COVID-19, y entonces vean ustedes cómo la gran mayoría de ellos tenían
datos leves, eran asintomáticos casi en un 30% de los casos, tenían manifestaciones de vías aéreas superiores casi en un 20% de los casos. Vean cómo, digo, la fiebre en este artículo se reportó en un 36% únicamente de los casos y tos seca solamente en un 19%. Entonces, pues vemos que los síntomas en general pues eran leves o eran poco frecuentes. Asimismo, la fiebre generalmente era de bajo grado. Sabemos cómo, si es que la llegaban a presentar, perdón, o sea, 25% tenían febrícula o fiebre máximo 38.5 de bajo grado, pero un 11% sí llegaba a presentar fiebre por arriba de los 38.5 grados centígrados, pero si analizamos bien, pues en realidad todos son porcentajes bajos de síntomas y llegan a ser leves o como les digo, poco frecuentes. Algunas anomalías laboratoriales que se encontraron pues fueron la elevación de la CPK-MB en una tercera parte de los casos, la linfopenia en una tercera parte de los casos, la leucopenia en un 19%, eventualmente la elevación de la procalcitonina en un 17%, y pues todos estos datos, si bien se encontraron poco frecuentes, pues nos deben hacer sospechar fuertemente pues la infección por este SARS-CoV-2. La que sigue, por favor. Así pues, ellos clasificaron la enfermedad desde leve, moderada, severa y crítica, donde obviamente la enfermedad leve solamente eran síntomas respiratorios superiores vagos y obviamente con la PCR positiva para SARS-CoV-2. En la enfermedad moderada lo catalogaban como una neumonía leve, sin complicaciones. En la enfermedad severa, pues ya teníamos datos francos de una neumonía con hipoxia, con eventualmente datos neurológicos, deshidratación, daño al miocardio, elevación de las enzimas hepáticas o hasta coagulopatía. Y en la enfermedad crítica, pues ya con el clásico SDRA, choque séptico, falla orgánica múltiple. La que sigue, por favor. Así pues, este recuadro engloba muy bien otras entidades que se pueden comparar a este SARS-CoV-2 en los niños. Asimismo, el SARS-CoV-2 presentado en los adultos. Vean ustedes cómo en la primera columna tenemos a los niños con COVID-19, en la segunda, adultos con COVID-19, en la tercera, niños con SARS, la enfermedad previamente descrita hacia principios de los 2000, y en la última columna, finalmente, los niños con influenza H1N1. Las diferencias encontradas son interesantes, ya que, vean ustedes, desde la fiebre, por ejemplo, es mucho menos frecuente, se presenta de forma mucho menos frecuente, solamente en una tercera parte, bueno, en este estudio, de los casos con los niños con COVID-19, contrario, por ejemplo, a los adultos, donde sí la llegan a presentar hasta 86%, que tienen esta misma enfermedad COVID-19, contrario a SARS, donde la presentan los niños con SARS en el 100% y los niños que tienen influenza en un 92%. Yéndonos al siguiente renglón, vean ustedes cómo en cuanto a tos, también es poco frecuente en los niños que tienen la enfermedad de COVID-19. Vean cómo solamente 19% de los niños tienen tos, contrario a los adultos que tienen hasta un 62%. Los niños con SARS la presentaban en un 64% y los niños con influenza fuertemente tienen tos, o sea, un 83% es un alto porcentaje. Así como diferencias significativas, por ejemplo, hablando de congestión faríngea o irritación faríngea, donde los niños con COVID-19 lo presentan en un muy bajo porcentaje, únicamente 3%, los adultos en un 5%, los niños con SARS hasta en un 64%, y vean ustedes cómo igualmente un alto porcentaje de niños con influenza, más bien, presentan datos de irritación faríngea u odinofagia. Hablando de disnea, vean cómo es en un bajo porcentaje los niños con COVID-19, solamente 3%, contrario a los adultos que pues ya lo presentan cada vez más frecuentemente en un 13%, y bueno, quizás estos eran los reportes iniciales, pero vean cómo comparativamente hablando, pues los niños con influenza o con SARS la presentan discretamente con una mayor frecuencia en relación a COVID-19. Los niños asintomáticos, vean ustedes cómo es un alto porcentaje, casi una tercera parte de los casos de COVID-19 que son completamente asintomáticos. En el caso de neumonía, vemos cómo aparentemente hasta la mitad
pueden tener neumonía. Esto hablando de hallazgos a nivel radiológico, porque sabemos que eventualmente los pacientes con COVID-19 pueden estar desaturados y no parecer así, o sea, a veces desaturan más de lo que realmente aparentan estar mal, o eventualmente pues los hallazgos iniciales tomográficos, como ya todos sabemos, las imágenes clásicas de vidrio despulido, algunas imágenes que se pueden ver radiológicamente, pero que no se traducen de forma clínica. Vean cómo comparativamente hablando los adultos con COVID-19, pues hasta el 95% de los casos en esta serie de casos, los niños con SARS en un 65% y únicamente influenza, pues en un 11% de los casos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues obviamente menos frecuentemente afecta influenza a las vías aéreas inferiores con respecto a SARS-CoV-2. Hablando de comorbilidades, pues otras diferentes a neumonía o bronquitis, pues en ese momento, en ese entonces no se habían documentado para COVID-19. Hablando de casos leves a moderados, vean ustedes como la gran mayoría de los niños, o prácticamente todos, perdón, el 100% se consideraban como leves a moderados en ese entonces. O sea, hoy por hoy pues sabemos que sí hemos tenido casos severos, casos inclusive mortales. Hablando de leucopenia, vean cómo pues hasta en un 19% se ha encontrado en COVID-19, pero bueno, esto no ha sido en realidad tan significativo, no es un dato, pues por obvias razones no es un dato tan constante, pero bueno, obviamente puede apoyar el diagnóstico, al igual que la linfopenia, en una tercera parte de los casos. Vean cómo, contrario, por ejemplo, a SARS o contrario a influenza, aquí sí se espera mayor incremento de las enzimas miocárdicas, hasta en una tercera parte de los casos. En cuanto a enzimas hepáticas, no se elevan tanto como en adultos con COVID. En cuanto a proteína C reactiva, se espera mayor elevación, por ejemplo, en el caso de los adultos, aunque sabemos que hoy por hoy pues también podemos tener niños con COVID-19 y elevación fuerte de la PCR, sobre todo en ciertos síndromes. Y bueno, pues tratamiento antiviral que ya no lo vamos a discutir, pero sí es una tabla interesante porque concluyendo pues los hallazgos, podemos ver que tienen los niños en general menos fiebre, contrario, por ejemplo, obviamente a los adultos y a los niños que tienen influenza, por ejemplo. En cuanto a tos y congestión faríngea o irritación faríngea u odinofagia, se llega a presentar con mucho mayor frecuencia en influenza que en COVID-19. En cuanto a asintomáticos, pues son más frecuentes los niños con COVID-19 que los niños, por ejemplo, que tienen otras entidades como influenza y obviamente pues hay ciertos hallazgos muy puntuales como que quiero subrayar o que quiero enfatizar, como la elevación de las enzimas miocárdicas. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué sabemos de coronavirus en los niños? La realidad es que si englobáramos toda la literatura de COVID-19, sabemos que la gran mayoría de la literatura se enfoca en los adultos, desde el diagnóstico, tratamiento, etcétera. Pero bueno, sí tenemos obviamente reportes cada vez más de los niños, de casos que nos han ayudado pues para que nosotros podamos estar alertas ante esta enfermedad en la población pediátrica. Entonces, se sabe que, la enfermedad en general pues es más leve, como ya lo he dicho en diversas ocasiones, y que los hallazgos también laboratoriales pueden ser ciertamente inespecíficos o radiológicos, inclusive no van a ser los clásicos que se presentan en los adultos, pero ciertamente sí se pueden encontrar algunas alteraciones que nos pueden ayudar a sospecharlo. Digo, obviamente, como lo que ya hemos comentado, la elevación de la PCR, la elevación de la ferritina eventualmente, del dímero D, DHL, la elevación de las transaminasas, todo esto nos puede apoyar, así como la leucopenia, la linfopenia, laboratorialmente hablando y radiológicamente hablando, si bien no son las clásicas imágenes que se han descrito en los adultos diseminadas de vidrio despulido, en parches, con empedrado, etcétera.
En los niños generalmente son más leves o más discretas estas imágenes radiológicas, pero sí se presentan también en vidrio despulido, alguna imagen consolidativa, como lo vamos a analizar más adelante en las tomografías. La que sigue, por favor. Entonces, este artículo de JAMA es muy interesante porque precisamente caracteriza a 58 niños con algo que ya conocemos hoy por hoy como el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, temporalmente asociado al SARS-CoV-2. Y entonces aquí esta caracterización es muy interesante porque sobre todo quizás yo me quedaría con el dato pivote, que es en realidad no encontraron una frecuencia tan elevada en la positividad para la PCR, pero sí para la IgG. Miren, quiero subrayar yo esto donde, por ejemplo, solamente 26% de los 58 pacientes a los que se les hizo PCR fueron positivos, ¿sí? Pero la IgG para SARS-CoV-2 fue positiva en 40 de 46 pacientes, perdón, dando un 87% de sensibilidad, o sea, en ese grupo poblacional que se hizo, porque si ustedes ven, no se les hizo a los 58 pacientes, se les hizo a 46, pero bueno, entonces aquí lo interesante es que la gran mayoría de los pacientes pues fueron más bien serológicamente positivos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto nos habla ya de infección pues reciente, quizás no infección actual, sino infección reciente, y esto ha sido pues muy interesante porque finalmente ahora ya se conocen así como síndromes post-COVID. Entonces, este se considera que es un síndrome post-COVID precisamente por esto, por la mayor posibilidad de encontrar una serología positiva en relación a una PCR positiva. Entonces, vemos que en total hasta 78% de los pacientes, de esos pacientes que, o sea, los 58 pacientes, tuvieron evidencia de infección por SARS-CoV-2. Entonces, vemos que si complementamos la PCR con la serología, vamos a tener pues un porcentaje muy adecuado de sensibilidad, contrario a si nada más realizamos la PCR. Ahora bien, la gran mayoría de estos niños, o bueno, prácticamente todos estos niños con PIMS se presentaron con fiebre y síntomas específicos. Vemos cómo se han incluido otros datos. O sea, tradicionalmente, por ejemplo, en los adultos se ha visto pues, los síntomas respiratorios, aunque ya también se describe, por ejemplo, dolor abdominal u otros, inclusive se llegan a presentar como abdomen agudo, pero en los niños cada vez más se describen síntomas inespecíficos que no reúnen la definición operacional que habíamos descrito de forma inicial, donde estos síntomas inespecíficos de PIMS incluyen al vómito, dolor abdominal, diarrea, rash, algo similar a lo que pasa con Kawasaki, inyección conjuntival. Entonces, si vemos la gran mayoría, en la gran mayoría, perdón, de los síntomas que ya mencionamos, se presentan en la mitad de los casos, más o menos. Algo que vemos interesantemente en este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es la elevación característica de la PCR, donde vemos cifras abismales. Vemos desde 156, por ejemplo, a 338 en esta serie de casos, o sea, cifras increíblemente elevadas de PCR. Asimismo, también encontramos elevación de la ferritina, si bien no se encontró en todos los casos, fue en 53 de 58, pero en la gran mayoría de ellos. También otras alteraciones, vean cómo, por ejemplo, a nivel miocardio, que ya habíamos mencionado, inclusive requiriendo apoyo inotrópico, cargas, manejo con cristaloides, inclusive ventilación mecánica. Entonces, pues hoy por hoy sabemos que también se puede presentar de forma grave en los niños, ¿no? Sí. En este artículo también se ve cómo 8 pacientes desarrollaron dilatación coronaria o aneurismas coronarios. Entonces, vemos cómo existe una fuerte asociación entre el Kawasaki, entre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y el SARS-CoV-2. Sabemos que Kawasaki pues, fue descrito hace ya varios años, pues obviamente sabemos que la etiología no está corroborada, no está bien descrita, pero se ha asociado fuertemente precisamente con algún virus RNA. Eso es lo que se había comentado. También existe la teoría de los superantígenos, etcétera.
todo esto pues es teórico. Entonces vemos que si bien Kawasaki ya había sido descrito previamente y este SARS-CoV-2 es completamente nuevo, pero interesantemente cómo ha habido un incremento exponencial en el número de casos, ya sea de Kawasaki, y bueno, en algo que también se pudiera sobreponer, que es este síndrome de inflamatorio multisistémico pediátrico. Entonces, hoy por hoy les puedo comentar que pues no se sabe si considerarlo como dos entidades separadas, si considerarlo como la misma entidad, pero quizás pues obviamente el tiempo nos dirá, pero sí es importante pues saber que estos niños se pueden presentar así, como una enfermedad de Kawasaki, un Kawasaki-like, precisamente como lo vamos a ver más adelante, o un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, del cual vamos a dar la definición más adelante. Algo característico en este artículo reportado fue que la edad de presentación de los niños que llegaron a presentar síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico fue mayor en relación al clásico Kawasaki encontrado en los últimos años, desde que se describió, donde Kawasaki pues, generalmente se presenta en los primeros 5 años de la vida, y aquí, por el contrario, en estos síndromes inflamatorios multisistémico pediátrico se ha reportado más bien hacia las etapas escolares o de adolescencia. Algo interesante también en cuanto a hallazgos fue la mayor elevación de la PCR en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico en relación a la enfermedad de Kawasaki. Y pues básicamente son como los hallazgos puntuales que se reportan en este artículo, que es muy interesante y pues obviamente pues de llama, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, lo que ya les comentaba, obviamente desde fiebre, datos inespecíficos abdominales, rash, la inyección conjuntival, hasta choque con requerimiento de aminas, requerimiento de cargas, y bueno, pues obviamente como secuela ya la dilatación de las arterias coronarias. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esta no voy a ahondar tanto en ella. Sabemos que dependiendo de la escuela se han dado distintas definiciones para este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Tenemos la de la OMS, que es con la que nos vamos a quedar, pero también está por ahí la de la Royal College y también está por ahí la de la CDC. La que sigue, por favor. Entonces, sabemos que pues están estos síndromes inflamatorios que ya habíamos comentado, post-COVID, como ya lo habíamos analizado, por precisamente encontrar serologías positivas más que PCRs positivas para SARS-CoV-2, y vemos cómo en mayor medida pues se presentan los pacientes con fiebre, con datos inflamatorios importantes, como ya habíamos hecho énfasis sobre la PCR, pero también podemos encontrar un Kawasaki-like, como ya lo habíamos determinado, ya sea con choque o con síndrome de activación de macrófagos, y por eso precisamente es un Kawasaki-like, porque se presenta con datos un poco más atípicos, ¿no? Como son estos datos que ya dijimos. Y bueno, pues el síndrome inflamatorio multisistémico, sobre el que hemos hecho mucho énfasis, donde se presentan algunas características de la enfermedad de Kawasaki, pero característicamente más importante, la disfunción cardíaca severa, los síntomas neurológicos, los síntomas gastrointestinales y el choque, que no vemos en un Kawasaki clásico. La que sigue, por favor. Entonces, todo esto está debido básicamente fisiopatológicamente por un síndrome de tormenta de citocinas, que lleva a un estado de hiperinflamación con fiebre, hipotensión, exantema, daño pulmonar, neurológico, renal, hepático, si vemos pues a varios niveles, con datos de coagulopatía también, con citopenias eventualmente, con incremento de la PCR de forma importante de ferritina como marcadores inflamatorios y de DHL. La que sigue, por favor. Entonces, definiendo como tal este Kawasaki-like temporalmente asociado a SARS-CoV-2, vemos cómo podemos tener al paciente con fiebre por más de 5 días, más 2 a 4 de los siguientes. Recordando un poquito Kawasaki, un Kawasaki incompleto es aquel que tiene 2 de los siguientes y el Kawasaki completo es aquel que tiene 4. Entonces, bueno, pues la definición de Kawasaki que ya ustedes la saben perfectamente, inyección conjuntival no supurativa, linfadenopatía cervical unilateral, los cambios orales, sobre todo fisuras, la lengua frambuesada, eventualmente datos a nivel faríngeo también, el exantema polimorfo. En este caso, Kawasaki se define como exantema polimorfo excepto vesicular, pero
en las lesiones cutáneas que se han visto por SARS-CoV-2, claro que podemos tener vesículas, como vamos a ver las imágenes más adelante, y claro que también está incluido el edema o el eritema palmoplantar. Hay inflamación a estos niveles con posterior descamación, como ya tradicionalmente se ha descrito para Kawasaki. Tristemente, pues, como riesgo de secuela, los aneurismas coronarios, menos frecuentemente también miocarditis o hasta derrame pericárdico. La que sigue, por favor. Pero vean ustedes cómo el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico engloba precisamente algunos de los datos de Kawasaki, pero engloba otros datos más atípicos también. Entonces, por eso lo definieron así, básicamente la OMS, como aquel niño de 0 a 19 años, sobre todo en la edad escolar de 7 a 9 años, con más de 3 días de fiebre, más 2 de los siguientes. Solamente, vean, con que tengamos 2 de los siguientes, hoy por hoy, en este tiempo de pandemia, más fiebre, tenemos que sospechar fuertemente de que nuestro paciente puede tener un síndrome post-COVID. Vean, exantema o conjuntivitis no purulenta bilateral, como lo presentan en Kawasaki, o signos de inflamación mucocutánea, ¿sí? Ya sea a nivel oral, en manos o pies. Segundo dato, hipotensión o choque. Tercer dato, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o alguna anomalía coronaria. Es decir, debemos forzosamente realizar un ecocardiograma. Asimismo, se correlaciona fuertemente con los niveles de troponinas y de ProBNP. Cuarto punto, coagulopatía. Llámese alteración en el TP, en el TTP y en el dímero D. Inclusive podríamos pedir también fibrinógeno. Quinto punto, síntomas gastrointestinales agudos, diarrea, vómito, dolor abdominal. Y en ese sentido, me gustaría compartirles que recientemente me tocó un paciente con fiebre, más de 3 días de evolución, con síntomas gastrointestinales agudos y que también presentaba un rash muy discreto a nivel de cadera, así como eritema palmoplantar y discreta descamación hacia el nivel de las plantas. Entonces, al día siguiente se le observaban también fisuras orales. Entonces, pues obviamente sí reunió la definición operacional para el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y bueno, pues se le ha dado ya tratamiento. Entonces, sí, considerarlo fuertemente, quiero repetir, hoy por hoy, cuando terminamos de abordar a ese paciente, olvidaba comentarles, también le pedimos el dímero D, el cual estaba elevado, y el fibrinógeno, que también estaba elevado. Entonces, pues al final este paciente reunió la fiebre más 3 de los 5 datos. Entonces, sí hay que pensarlo fuertemente, hay que tener, pues obviamente, máxima alerta ante la posibilidad de presentación de estos casos antes de que darse la evolución natural de la enfermedad, pues se ponga más grave el paciente y obviamente con menos posibilidades de recuperación. La que sigue, por favor. Entonces, las características bien descritas ya de este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, pues van desde la elevación de la BSG, de la PCR, característicamente el paciente que les comentaba tenía una PCR de 232 y la procalcitonina. Hay que descartar inflamación secundaria a una posible etiología bacteriana y obviamente algo que nos va a dar epidemiológicamente un dato muy importante es precisamente un contacto positivo o un enfermo en casa. Digo, hoy por hoy, pues a lo mejor muchas personas no se realizan la prueba por obvias razones. A veces no lo quieren, no lo quieren aceptar, a veces tienen miedo, etcétera, pero si sabemos que epidemiológicamente hablando hay alguien enfermo más en casa, es posible que se trate, pues obviamente, de coronavirus, hoy por hoy. Y la evidencia de la serología positiva, como ya habíamos analizado, más que de la PCR. La que sigue, por favor. Entonces, aquí les traigo, pues, partes de las imágenes que se han descrito en un atlas muy bonito de precisamente este SARS-CoV-2, donde se muestra, por ejemplo, en esta imagen a un lactante que tiene estos pseudosabañones a nivel de las palmas de las manos. La que sigue, por favor. Las siguientes diapositivas van a ver estas imágenes. Básicamente aquí, por ejemplo, tenemos unas imágenes de vesículas en este paciente. Si ustedes se fijan, pues luce bien el paciente, no se ve tóxico, pero tiene estas lesiones vesiculares que ustedes recordarán, pues no han sido descritas en la enfermedad de Kawasaki,
pero sí en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Entonces, esto es interesante, ¿no? Cómo precisamente estamos encontrando otros datos, digo, además de los que se han presentado en Kawasaki, pero otros datos agregados no descritos para Kawasaki. La que sigue. Exantema vesicular, como lo pueden ustedes ver bien aquí. La que sigue, por favor. Otro más, vesicular. Vean ustedes cómo está un poquito más diseminado hacia la espalda, hacia la región abdominal, vesicular. La que sigue, por favor. Sí, esa también ya. La que sigue, por favor. También este exantema vesicular, les recuerdo, pues no descrito para Kawasaki. La que sigue, por favor, pero sí para el síndrome inflamatorio multisistémico. La que sigue, por favor. Más vesículas encontradas en este SARS-CoV-2. La que sigue, por favor. Estas son lesiones ya urticariformes. Vean ustedes cómo es un lactante, pues prácticamente tupido de lesiones urticariformes. La que sigue. Entonces, vean ustedes cómo puede ser desde estos pseudosabañones, pasando por vesículas, pasando por urticaria, pasando por púrpura. Digo, aquí se ve de forma muy discreta, pero sí también esto está descrito, precisamente las lesiones purpúricas en este SARS-CoV-2. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué laboratorios apoyarían un COVID grave? Aquel paciente que tiene una fuerte linfopenia, menos de 800, una PCR por arriba de 15, una ferritina por arriba de 1000, un dímero D por arriba de 1500 y una IL-6 en los lugares donde se pueda realizar por arriba de 40. Esto me apoya a COVID grave, tenemos que estar alertas, tenemos que pedir entonces estudios de laboratorio complementarios en los pacientes que ay, perdón. Tenemos que pedir estudios de laboratorio complementarios en los pacientes que sospechemos enfermedad moderada a severa. La que sigue, por favor. De los laboratorios en niños, vemos como en el 83% tenemos leucocitos normales. Se ha descrito también neutropenia, linfopenia. En este caso, por ejemplo, se reportó 3%, pero dependiendo de la literatura, podemos encontrar linfopenia hasta en el 30% de las ocasiones. La elevación de la DHL en una tercera parte también. Y la PCR procalcitonina elevada, bueno, pues se reportó en un porcentaje muy bajo. Dependiendo de la literatura que revisemos, podemos encontrar mayores porcentajes de elevación. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué es importante también? Digo, además de ya reconocer bien el síndrome inflamatorio multisistémico o el Kawasaki-like, es importante reconocer también al paciente pediátrico que llegue por neumonía, por SARS-CoV-2. Entonces, importantemente, si tiene datos, obviamente, ya de dificultad respiratoria, de desaturación, pues complementar con radiografía de tórax, donde podemos ver consolidaciones en parche bilaterales, engrosamiento peribronquial, opacidades en vidrio despulido y eventualmente, si es necesario, realizar una tomografía pulmonar. Obviamente, a los niños no los vamos a ataquear como a los adultos, digo, hay que cuidarlos más en cuanto a radiaciones, entonces solamente en ciertos casos específicos se recomendaría realizar la tomografía, pero en esta, pues obviamente al ser más sensible, encontraríamos también las clásicas consolidaciones en parche bilateral o las opacidades en vidrio despulido, ya descritas pues más que nada en los adultos, pero en menor medida que en los adultos precisamente. O sea, las lesiones que nosotros podemos encontrar a nivel pulmonar generalmente son más sutiles o más discretas en relación a las imágenes que estamos viendo en los adultos. Bueno, las que nos platican, ¿verdad? La que sigue, por favor. La que sigue. Ah, gracias. Entonces, bueno, pues en este artículo se observa que básicamente analizaron casos de niños y casos de mujeres embarazadas con hallazgos tomográficos y clínicos. En este artículo básicamente concluyen que para ellos es más importante, o sea, más que realizar, por ejemplo, una tomografía de cajón o de forma rutinaria a los niños, más importante checar antecedentes epidemiológicos y los datos clínicos pueden dar mayor información inclusive que digo, obviamente la tomografía me da mucha información, pero aquí el detalle es que no vamos a hacer tomografía pues a toda la población infantil, sería un riesgo muy elevado por las radiaciones. Entonces, ellos comentan que finalmente los antecedentes epidemiológicos son importantes
y la clínica también del paciente va a ser muy importante y con eso muchas de las veces suficiente para evitar la radiación. La que sigue, por favor. Entonces aquí vean ustedes, digo, fueron pocos casos, pero solamente fueron 4, pero todos ellos tenían el antecedente de exposición. La que sigue, por favor. Entonces, aquí vemos unas imágenes tomográficas, estas son de niños, digo, como les mencionaba, casos muy puntuales que sí se les hace la tomografía, donde vemos que, pues sí, tienen, desde la A se le ve una pequeña ahí opacidad en el pulmón derecho, en la B muy discreto también, y en la C, pues sí se ve una imagen más, pues más grande, consolidativa. Entonces, estos han sido hallazgos, pero obviamente, pues menos, ¿cómo podríamos decir? Menos severos que en los adultos. La que sigue, por favor. Entonces, vean ustedes cómo también en este artículo mencionan que comparado a los adultos, pues los hallazgos tomográficos en la población pediátrica han sido más modestos, más, pues obviamente menos graves, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en este artículo también se muestran imágenes tomográficas de aquellos pacientes pediátricos en donde se les hizo tomografía. Vean ustedes cómo precisamente en flechas se señala que, por ejemplo, en este paciente pediátrico era un paciente de 1 año 5 meses, cómo se ve la imagen en vidrio despulido, y bueno, ya 5 días después no se ve esta imagen. La que sigue, por favor. Igualmente aquí, otra imagen en vidrio despulido, discreta comparado a las imágenes pues, que hemos visto de los adultos. Igualmente, como se resuelve prácticamente 5 días después. La que sigue, por favor. Y aquí otra imagen más intensa ya, vidrio despulido y además pues ya con una imagen en empedrado y no vista o normalizada ya 5 días después. Bueno, en este caso fueron 7 días después. La que sigue, por favor. Asimismo, en esta imagen, pues también se muestra, ¿no? Cómo se puede ver esta imagen en vidrio despulido. Vean ustedes sobre todo la imagen de la derecha, quizás la de la izquierda no es tan visible, las múltiples opacidades en los lóbulos inferiores, pero la de la derecha se ve en la imagen en vidrio despulido y imágenes en parches. La que sigue, por favor. Pues muchas gracias. Estas son las imágenes descritas pues, para los niños, las que les mostré previamente en las tomografías. Y pues bueno, básicamente queriendo hacer un resumen de la clínica encontrada en los niños, si bien en forma general quisiera concluir diciendo que pues por suerte, afortunadamente, en los niños es pues menos frecuente y obviamente menos grave, como ya se ha señalado previamente, pero sí hay que estar alertas. Podemos tener un paciente pediátrico con fiebre e inflamación, un paciente pediátrico con Kawasaki-like, un paciente pediátrico con síndrome inflamatorio multisistémico o un paciente con neumonía, como pues lo dice la definición operacional. O entrando a la definición operacional, pues ese paciente se podría, obviamente, a todo este grupo de pacientes habría que buscarles intencionadamente SARS-CoV-2. Muchas gracias. Ya nada más, sí me gustaría despedirte y darte las gracias. Antes de eso, me acuerdo que Carlos Dupont hizo alguna pregunta en la sesión que hicimos en vivo. A lo mejor valdría la pena dejarlo en esta ocasión grabado también. Él decía si había algún factor inmunológico o que de alguna manera pudiéramos mejorar pues el sistema inmune de los niños. Y tú algo le contestaste. ¿Me puedes recordar, Valeria? Sí, claro que sí. Pues como ya sabemos, lo ideal pues es dormir bien, alimentarse sanamente, hacer ejercicio. Digo, es algo de lo que a veces nos falla a nosotros los adultos, pero sí, sí estar como conscientes de que eso va a ser la parte más importante para inmunológicamente poder estar bien, aunque si bien hay algo de evidencia de bajo nivel,
se podría también complementar esta dieta con algunos suplementos alimentarios, básicamente con vitaminas, donde se ha visto, por ejemplo, un rol muy importante e interesante del zinc, donde sabemos que el zinc de antemano, por ejemplo, está bien descrito en la literatura científica, que en el caso de diarreas, digo, aquí en esta charla quizás no ahonde tanto de la presentación como diarrea, digo, ya sabemos que dentro del PIMS está incluidos los síntomas gastrointestinales y obviamente pues ahí incluyen a la diarrea, pero eventualmente un paciente pediátrico podría tener fiebre y diarrea y no podría descartar yo, o sea, no podría decir no es un SARS-CoV-2, ¿sale? Entonces sí, claro que sí puede ser. Entonces, en ese sentido, el zinc está bien demostrado que acorta la duración de la diarrea y esto es literatura científica. Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría comentar que, bueno, pues el zinc podría ser un muy buen elemento, o sea, un elemento importante. La dosis habitual del zinc va de 0.5 a 1 miligramos por kilo por día. Asimismo, también se ha sugerido o pues se ha visto cierto beneficio en el dar vitamina C, se podría dar 500 miligramos diarios, y vitamina D también. En algún estudio europeo que hicieron por ahí, donde veían que hubo una fuerte afectación en pacientes que no estaban complementados con esta vitamina, digo simplemente porque los niveles también de sol no eran suficientes y pues los alimentos no estaban suplementados con esta vitamina. Entonces, bueno, se ha considerado que pudiera tener cierto beneficio también. La vitamina D puede ir esta dosis de 1000 a 2500 al día. Entonces, pero sí, yo le doy más peso todavía al zinc, en realidad, y sí es un buen elemento. Pues muchas gracias. Antes de despedirnos, si tuviera alguna pregunta, ¿cómo se pueden dirigir a ti? Les paso mi teléfono. Yo creo que a través de un WhatsApp para mí es más fácil porque a través de mi correo luego no lo aseguro checar diario. Entonces sí, mi teléfono con todo gusto es 5536-747504. Estoy a la orden. Sobre todo, digo, si es algo que puede esperar, pues a través de WhatsApp. Si no, pues una llamada, con todo gusto la tomamos. Muy bien. Oye, Valeria, pues no me queda más que agradecerte mucho. Valeria, la doctora Valeria Gómez Toscano es infectóloga pediatra. Tú me corregirás, pero es egresada de aquí, de la Facultad de Medicina de León, Sí. en Guanajuato, y hizo su subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. No sé si quieres agregar algo más, Valeria. No, ya sí está bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No me queda más que agradecer a la doctora Valeria Gómez Toscano, infectóloga pediatra, a su participación en esta sesión y próximamente haremos una nueva para todos ustedes. Nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Bye. Hasta luego.